hoy vamos a arrancar a la entrevista que tenemos el día de hoy. Tenemos, como todos los jueves, cada 15 días, tenemos la columna de Pensamiento Nacional a cargo de Gustavo Terzaga. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo andan todos ahí? El programa T de Ceilán, un gusto de volver a reencontrarnos para charlar un poco de los temas de coyuntura, pero también hacer una recuperación histórica, como siempre, como es el planteo de esta columna cada jueves. Bien, sí, ahora tendríamos que entregar con el tema de los BRICS y la integración regional de Roca a Perón. Voy a arrancar con la primera pregunta, Gustavo. Bien. ¿Cómo llegamos a los BRICS y qué análisis haces del trabajo diplomático para concretar nuestra reciente integración a este bloque comercial? Bueno, este proceso se inició en 2014, recuerdo, con Cristina, y luego se detuvo abruptamente durante el gobierno de Macri, que ganó aquellas elecciones en 2015 con el apoyo financiero del G7, y obviamente decidió alejarse del proyecto. La idea de sumarse al bloque se retomó en 2019 cuando recuperamos el gobierno y se formalizó ya el pedido el año pasado, en el 2022. A mi modo de ver, hubo un excelente trabajo diplomático de la gestión de Alberto Fernández, que, lo digamos, tuvo que soportar siempre un exacerbado menosprecio por parte de la gente, pero sobre todo de parte de la dirigencia propia dentro del peronismo, lo cual resulta inconducente políticamente. Pero bueno, más allá de eso, la cosa empezó con el apoyo activo, personal y muy jugado de Alberto hacia Lula y hacia Evo Morales. ¿Lo recuerdan? Podríamos aseverar que Alberto le salvó la vida a Evo Morales junto con López Obrador de México, y también con eso se salvó el proceso de cambio político en Bolivia con el retorno al poder del MAS, un año después del golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, que incluyó, recuerdo, masacres contra partidarios del expresidente boliviano Evo Morales. Digamos, con ese nivel de complejidad estaba la región cuando asumió Alberto Fernández, y es muy importante haber construido un eje sólido desde México, porque México es nuestra frontera cultural con el imperio anglosajón, y me parece que eso se ha entendido bien. Pero lo que pasó en el año 2015 con la derrota nacional acá en Argentina abrió el camino a todos los golpes proimperialistas de América Latina que sucedieron luego, y bueno, por esta razón el compañero Lula terminó preso del Lawfare en Brasil. Así es un poco la dinámica política en el Cono Sur, y así heredó, como dijimos, las circunstancias políticas en la región Alberto Fernández. Así que ahora Lula lleva adelante una estrategia que no responde a la voluntad de Cristina, como muchos dicen o muchos creen, sino que responde a la propia voluntad y a la propia visión de Lula y de Alberto, y ahora también incluido Sergio Massa. Lo hace porque la Cancillería Argentina, con Felipe Solá primero y Santiago Cafiero después, tejió un muy buen vínculo con el Brasil actual. Y el Brasil actual la circunstancia del Brasil actual es muy distinto al del momento de la década ganada, y ese vínculo se tejió a través de Scioli, leal compañero si los hay, y se hizo cuando aún gobernaba Bolsonaro, y fue muy difícil, pero no imposible, como todo en la política. Hay que agradecer a Lula y a Alberto Fernández su persistencia en revivar y consolidar el lazo que une a nuestros países. Hay una comprensión sensible y primordial allí, ¿no? La presión de Lula por traer a la Argentina al seno de los BRICS resulta conmovedora. Es un gesto de hermano mayor. Es demostrativo tanto de su generosidad política como de su comprensión histórica y de la relevancia geopolítica que tiene esta alianza entre Argentina y Brasil. Particularmente he visto estos años una visión clara de nuestro presidente saliente de la perspectiva estratégica de Argentina en materia de política exterior, y también vinculada a la política de defensa. Lo hizo muy bien y será
valorado más adelante, probablemente cuando se disperse el humo del jetoneo izquierdoso y se analice objetivamente la cuestión. A ver, es justo y es importante cuantificar el tema para valorarlo. Bajo la orientación de Alberto Fernández, la Argentina participó en la promoción de la democracia en Brasil y en Bolivia, como recién mencionamos. Participó en la salida del Grupo de Lima que había armado Macri y en el debilitamiento de la Organización de Estados Americanos en beneficio de la CELAC, ¿no? de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. También desplegó la Argentina presencia en Eurasia para firmar la iniciativa Franja y Ruta de la Seda. La Argentina también rechazó las exclusiones y los bloqueos en la Cumbre de las Américas realizada nada más ni nada menos que en Estados Unidos. También fortaleció el Mercado Común del Sur, el Mercosur, y gestó la reconfiguración de la UNASUR, entre otras acciones de trascendencia en materia de política internacional. Y ahora logró la integración a los BRICS, la Argentina, un mercado que es portador de 3.200 millones de personas, un lugar para el intercambio comercial e inversor y una opción de financiamiento genuino, despojado de cláusulas leoninas, impuesto con puño de hierro por Estados Unidos. Digo, si la gestión desarrollada por Alberto Fernández no es el paradigma de una política internacional peronista, la verdad no sé cuál será. Gustavo, quería preguntarte, recién hablabas de la geopolítica, ¿no? ¿Y cuál es la trascendencia en términos geopolíticos justamente de los BRICS? Bueno, es muy importante. Vamos a un análisis de esas implicancias, ¿no? En materia digamos, en la escena del comercio mundial. A ver, Argentina, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irán brindarán un gran volumen al nuevo Banco de Desarrollo que ya capitalizan Rusia, Brasil, Sudáfrica, China y la India, ¿no? Veremos entonces el fortalecimiento del esquema de los BRICS de finanzas, que implicará por peso específico y por racionalidad un desplazamiento del poderío del Fondo Monetario Internacional, o sea, de la oligarquía financiera mundial en el orden internacional. Este gran desprendimiento es una alternativa concreta que se va creando al bloque unipolar rígido que tenía Estados Unidos, digamos, como gendarme del mundo, junto a sus aliados, y que duró sin objeciones desde luego de la caída del muro de Berlín en el 91, donde, digamos, se construyó un nuevo orden mundial, y a mi parecer hasta el arribo de la administración de Donald Trump, aunque Estados Unidos en la actualidad sigue teniendo una fuerte injerencia en el plano mundial en términos financieros, políticos y militares, claro está, pero en franco retroceso. Los BRICS pueden ser entendidos como un grupo dirigido a contrapesar el poder hegemónico del bloque del G7, formado por Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia e Italia. Y cuando hablamos de peso específico decimos que a medida que van pasando estos últimos años, el G7 disminuye en la participación del PBI global, mientras que los BRICS van creciendo en esta participación, alcanzando ya casi el 50% del PBI mundial. Y gracias no solo a su avance tecnológico y en la investigación y el desarrollo de su ciencia, que es robusta, por ejemplo, en el caso de China, de la India y de Rusia, y que tiende a equiparar al de Occidente, y además también a su formidable disponibilidad de recursos estratégicos que incluyen minerales críticos en la era tecnológica como el litio y el cobre, pero también recursos para la energía como el gas y el petróleo, los recursos hídricos y la producción agropecuaria. A ver, un recurso natural para ser valorado, digamos, para que sea estratégico, debe responder a condiciones relativas respecto a su valor de uso exclusivo, tiene que ser clave en el funcionamiento del modo de producción capitalista, ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional o mundial, ser clave el recurso para el despliegue de una economía en desarrollo, y también a las siguientes condiciones relativas a su disponibilidad o existencia, que de por sí son necesarias, o sea, ser escaso o relativamente escaso, ser insustituible, estar
desigualmente distribuido, etcétera, digamos. Además, un recurso estratégico impone necesariamente un protocolo de atención política, de inversión, de investigación, de desarrollo de la ciencia y la tecnología para su aprovechamiento y proyección futura. Eso es un recurso natural de importancia estratégica y Argentina tiene varios de los que el mundo que viene necesita. Básicamente, esto es lo que explica nuestro ingreso a los BRICS y nos coloca potencialmente como un actor de relativo peso en la escena global, pero para eso primero debemos plantearnos el fortalecimiento de los lazos de integración regional. Ahora bien, con países como Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes, y tal vez la futura incorporación a los BRICS de Venezuela, de lo que tenemos que hablar es del dominio del petróleo como factor fundamental a escala global. Esto le va a permitir un suministro de crudo tremendo a China para las próximas décadas, y esto cierra además digo, del comercio del crudo en China, la franja y la ruta por Eurasia. Y además, algo que me parece muy significativo es el mensaje que lanzan los BRICS con la inclusión de Etiopía, que es el de pretender que África entera se solidifique como región y se integre. O sea, que las periferias sean el centro, como dice Francisco. Y si nos fijamos en Europa, vemos que, bueno, que Holanda está en quiebra, Alemania en recesión, Francia sin poder dominar África, en fin. Y el dólar viene perdiendo poder y le va a restar mucha fuerza el uso de moneda alternativa en el comercio mundial. Veo que por su parte la India se ha vuelto el país más poblado del mundo, con 1.428 millones de habitantes, ha ido ahí nomás por China. La India siendo el número 1 en usuarios de Facebook, por ejemplo, con 310 millones de usuarios y del resto de las redes sociales. Quiero decir con esto que en 2021, por ejemplo, la India exportó más dinero en software que Arabia Saudita en petróleo. Digo, son datos brutales para dar cuenta del tamaño de estas economías que integran el BRICS y del tipo de economías que son. Por ejemplo, Australia es el mayor productor de litio del mundo, pero ya China le compró el 97% de su litio, ¿no? Y ya son más de 20 países del mundo los que solicitaron integrarse a los BRICS, por lo que no parece ser un esquema aventuroso y alocado. Es más, tal vez en poco tiempo los BRICS se transformen en el principal grupo económico del mundo, sin Europa y sin Estados Unidos, pudiendo dictar las mayores políticas económicas y definiendo el modelo, no sé, para los próximos 50 años. Estamos, a mi modo de ver, a punto de entrar a un momento histórico distinto en términos geopolíticos, sin poderes hegemónicos y teniendo como base la multipolaridad, siendo que los BRICS ya representan el 46% de la población mundial con un aporte al PBI global de un 37%, superando ya al bloque occidental. Claro. Gustavo, ahora te habla y te saluda Sofía Corrales. Hola, Sofía. Yo te quería preguntar, con esa potencialidad económica, ¿cuál es la misión del Banco de los BRICS que ahora integra la Argentina y cuál es el contraste con la visión que tiene nuestra oposición política respecto a la política económica? Bien, el Banco de Desarrollo Multilateral de los BRICS, integrado, como dijimos recién, por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, fue creado en 2015 y es conducido por la compañera, la economista brasileña Dilma Rousseff, y tiene como misión financiar obras de infraestructura y principalmente promover el desarrollo sustentable en esas y en otras, en las economías emergentes. Fíjense en esto, los países miembros de los BRICS, con la confirmación de las nuevas incorporaciones, pidieron una mayor representación de los estados en desarrollo en las organizaciones internacionales y también en los foros multilaterales. Digamos, los países del grupo originales están a favor del uso de las monedas nacionales en el comercio internacional y en las transacciones financieras entre sí. Digamos, Estado y moneda nacional, todo lo que promete destruir el gran simulador Javier Milei. Ya vamos a hablar de este personaje. Pero volviendo un poco, el sentido profundo de cada inversión del banco, de los BRICS, estará relacionado con la realización de obras de infraestructura
y la promoción productiva, que ojalá pueda desplazar la usura y la apuesta destinada a la acumulación de recursos sin reinversión. Y hablando de recursos sin inversión y hablando de usura, aquí tenemos que hacer una parada para dar cuenta del destino que tenemos como nación si el gobierno vuelve a caer en las manos de nuestra oposición política, que más que oposición política son enemigos del pueblo, de la patria, ¿no? Argentina, con Macri, por ejemplo, realizó una inédita ilegal transferencia de un préstamo que nos endeudó innecesariamente hasta el tuétano y que se convierte en impagable, ¿no? El mismo Fondo Monetario Internacional lanzó un informe donde admite sus errores en el crédito que le otorgó a Mauricio Macri. El FMI reconoció que el programa del 2018 no cumplió con sus objetivos, que se usó para la fuga. O sea, el propio Fondo Monetario Nacional, en su informe, confirmó que el préstamo se usó para la fuga, ¿no? Y criticó también que el gobierno de Macri, generó riesgos de reputación considerables para el propio organismo, ¿no? Increíble, Macri desprestigiando todo lo que toca. Y Juntos por el Cambio aún no ha asumido su responsabilidad en la crisis económica que generó en conjunto con el fondo y que padecemos en la actualidad. Sujeción total por los condicionamientos del fondo, devaluaciones de nuestra modela y la inflación, el ajuste, generaciones pagando una monstruosa deuda que quienes la pidieron se la fumaron en pipa, dejando al país atado de pies y manos sin que se traduzca un solo dólar pedido en un tornillo, en un puesto de laburo o en una baldosa puesta en la vereda, nada. Decía, los propios directivos del FMI reconocen que el programa del 2018 no cumplió con su objetivo. Estos objetivos consistían en restablecer la confianza de los mercados, reducir los desequilibrios externos fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de nuestra población. Nada de eso fue abordado por los 45.000 millones de dólares que le entregaron en mano a Macri. Básicamente le dieron esa pila de plata para que ganara las elecciones, pero se la fugaron y perdió, y los argentinos quedamos endeudados por años. Todo esto sin que muchos compatriotas vinculen la actual crisis económica y social como parte de las consecuencias de la irresponsabilidad de Juntos por el Cambio y del FMI en aquel entonces. Pero bueno, también esto se explica desde nuestras propias debilidades políticas para poder plantearlo con claridad y contundencia de cara a la gente. No obstante esto, y a todo lo mencionado hasta aquí, hay que superar primero los comicios generales que están a la vuelta de la esquina y que de momento, según las encuestas que he leído, dan como ganador a Javier Milei, pero falta todavía y el peronismo puede revertir la cosa. A mi modo de ver, Sergio Massa está actuando, se está moviendo muy bien. Pero volviendo a Milei, este personaje que no se guarda nada y que no es ni más ni menos que un estafador que grita cosas que no va a hacer para arriar voluntades, pero que si es presidente, supongo yo, hará las cosas que hicieron Menem y Macri, o sea, lo peor de la casta. Este personaje salió a decir hace un par de semanas que su eventual gobierno jamás comerciaría con regímenes comunistas como el chino, el brasileño y el venezolano, con lo cual, digamos, cortaría los vínculos con nuestros dos principales socios comerciales. Quiero decir que más de la mitad de las provincias argentinas tienen como socio principal a un integrante de los BRICS. Nuestra provincia de Córdoba a Brasil, por ejemplo, país con el que Milei se niega a comerciar. Bueno, 3 de los miembros, la India, China y Brasil son los más dinámicos socios comerciales de la Argentina. Y todos leíamos la otra vez y lo veíamos en la tele, que Patricia Bullrich no demoró tampoco un instante en decir que si llega a ser presidenta, la Argentina renunciará de inmediato a nuestra recién adquirida pertenencia al bloque, digamos. No es una posición ideológica sumarse al bloque, sino que tiene beneficios concretos para nuestra economía. Los países de los BRICS son los principales destinos de las exportaciones de la mayoría de las provincias argentinas.
Brasil como principal socio argentino con el 17% de las exportaciones de la Argentina, principalmente en trigos, vehículos, cebada, maíz, aceite crudo, petróleo, carne, vino, malta, aluminio, aceite de oliva, papas congeladas, leche y coque de petróleo, en fin. A esto nos referimos cuando hablamos de racionalidad, de apego a las circunstancias y a criterios concretos en función de lo conveniente. Y no solo son argumentos económicos racionales los de nuestro ingreso a los BRICS, sino también son argumentos políticos. Argentina acumula mayor relevancia internacional con este ingreso y se suma a un bloque de países que apoyan el reclamo sobre los derechos que nos pertenecen sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Claro que esto va en sentido opuesto a lo que nuestra oposición está dispuesta a entregar, ¿no? Siendo que el propio Milei confesó públicamente sentirse muy identificado en términos históricos con Churchill, con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher, esta última responsable de un crimen de guerra que dejó 323 argentinos muertos en los mares del sur con el hundimiento del Ara General Belgrano. Líderes que fueron históricamente enemigos de la Argentina. Y mientras que Bullrich a su vez sugirió, recuerdan, durante la pandemia, entregar las Malvinas a un laboratorio privado norteamericano. Bueno, puntualmente repudian tanto Milei como Bullrich a los BRICS. Sucede que en los BRICS no hay representación de la oligarquía financiera internacional y estos sujetos apátridas que tienen el culo barato han nacido y se han criado para rendir pleitesía al amo y no sabrían qué carajo hacer en esos foros con autonomía para decidir en función a los intereses nacionales. No sabían cómo, porque en verdad hasta sienten vergüenza de ser argentinos. Y la verdad, a esta altura de la historia resulta un tedio que estemos dirimiendo acerca de individuos como Milei, como Macri, como Patricia Bullrich, como posibles ocupantes del sillón de Rivadavia, ¿no? Y aquí no me refiero solamente a la encarnadura de sus propuestas, que ya sabemos arruinan al país destruyendo todo lo que trabajosamente construyen los gobiernos nacionales y populares, y sobre todo con el esfuerzo de la gente, sino que me refiero a la estofa cultural que proponen y a la que nos inducen. No sé, de ganar Milei o Bullrich en poco tiempo nos dirán ladrones o corruptos por ayudar a cruzar la calle a una viejita en una esquina. Lo están trastocando todo en términos de esquemas de valores. Están desarticulando nuestra comunidad, están desordenando la vida de la gente y llevando todo al individualismo exacerbado, haciendo imposible que circulen los lazos solidarios en ese nuevo esquema cultural. Y si hasta pueden decir públicamente y casi sin repudio masivo que la justicia social es una aberración, y pocos se horrorizan, siendo que el concepto de justicia social fue incorporado al texto expreso en el cuerpo jurídico argentino, digamos, de la Constitución Nacional del 49, como resultado del anhelo del pueblo argentino, y perteneciendo también la justicia social en gran medida a la doctrina social de la Iglesia Católica, tan ponderada por nuestro líder, el Papa Francisco. Es increíble que diciendo lo que dicen tengan expectativa de triunfo. Pero bueno, como dije, esto también tiene que ver con nuestras debilidades, es decir, hemos sido y somos parte del problema y entender esto, a mi modo de ver, es parte de la solución. Gustavo, volviendo al tema, dimos un enorme paso en la integración regional con la incorporación a los BRICS. Sí. ¿Cuáles son los antecedentes políticos e históricos y cuál es la importancia de nuestra alianza con Brasil? Es muy, miren, el ministro, yo le digo ministro de Economía, presidente en ejecución, candidato a presidente y embajador Sergio Massa. Bueno, y su par de Brasil, el ministro Fernando Haddad, anunciaron hace ya 10 días un mecanismo que permitirá financiar exportaciones de Brasil a la Argentina por $600 millones, lo que evitará, bueno, tener que hacer uso de los dólares o de los yuanes de las reservas en el corto plazo para pagar los vencimientos de la deuda macrista, ¿no? Anunciaron la reapertura de la construcción conjunta de flota naval entre ambos países, entre otras medidas que hay que ponderar. A ver, Argentina y Brasil están indefectiblemente ligados en su destino porque entre los dos, además, somos los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo. Brasil
es históricamente un socio estratégico de Argentina y es importante consolidar esa sinergia entre ambas economías. El mundo demanda lo que Argentina y Brasil pueden dar, lo que Sudamérica pueden dar. En ese sentido, es indudable que nuestro continente, y en especial América del Sur, es la zona del mundo donde todavía, digamos, en razón de su escasa población y de nuestra incapacidad de explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima del mundo. Por eso mismo estamos amenazados constantemente a que un día los países superpoblados y superindustrializados, que cuentan con un extraordinario poder político, económico y militar, jueguen ese poder. De hecho ya lo juegan hace rato, para llevarse los recursos estratégicos que nosotros tenemos, y si no nos defendemos o si se instala la oposición, incluso lo tomarán por teléfono, como decía Perón. Y mencionando Perón, el general decía que la República Argentina sola no tiene unidad económica, Brasil solo no tiene tampoco unidad económica, Chile solo tampoco tiene unidad económica, pero estos tres países unidos conforman quizá en el momento la unidad económica más extraordinaria del mundo entero, decía, sobre todo para el futuro, porque toda esa inmensa disponibilidad de recursos constituye su reserva. Esto es lo que ordena imprescriptiblemente la necesidad de la unión de Chile, Brasil y Argentina. Esto lo decía Perón en el año 53, en el mes de noviembre, en la Escuela Superior de Guerra. Estos temas, en especial los del continentalismo y la unión con Brasil, fueron esenciales para Perón. A ver, compañeros, veamos algo para los que, digamos, y que disculpen los que se horrorizan con uniformes y sotanas. El general Perón no nació de la universidad, no nació de la justicia o de los partidos tradicionales, salió del ejército, y al Ejército Nacional y al Estado moderno lo fundó Roca. Por eso insistimos con que Roca exige un examen histórico riguroso, consciente y despojado de prejuicios abstractos. Digo por la enorme gravitación del ciclo que lideró durante un cuarto de siglo en la construcción de la Argentina moderna. Roca afrontó, solo hay que verlo, los temas claves que aún hoy sacuden el horizonte argentino y suramericano. Pero lo fundamental es que con Roca vuelve al país el concepto de una política del espacio, o sea, de la geopolítica, de la política exterior. Su acción permitió que la Argentina pueda reclamar territorio antártico e insular en el Atlántico Sur. Además, y creo que pocos lo saben, Roca puso su mirada fuertemente sobre las Islas Malvinas 35 años después de la última protesta o reclamo, y en 1884 nuestro país retomó el ciclo de reclamo ante Gran Bretaña, y la originalidad es que por primera vez, junto con la protesta, se solicitó resolver el tema de la soberanía nacional recurriendo a un arbitraje internacional. Esto es muy importante. Además, Roca impulsó la coalición sureña con Brasil y Chile, el ABC que retomaría luego Perón. Lo podemos ver, ¿no? Roca, a través de su canciller Luis María Drago, dejó en claro la firme convicción de resguardar la soberanía política de las naciones más débiles. Todos los estados, decía Drago, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mismas consideraciones y respeto. O sea, la doctrina de Drago abogaba entonces por la mediación de los tribunales de arbitraje internacional para dirimir asuntos vinculados con las deudas públicas. Y esto es un antecedente nada desestimable a la hora de revisar la legitimidad del endeudamiento argentino. Y en su segunda presidencia, Roca ya se comunicó con su par de Brasil, Manuel Campos Salles, y el presidente brasilero aceptó, y en junio de 1899 tuvo lugar la primera entrevista entre un presidente argentino y un presidente brasilero. Y en esas conversaciones Roca inyectó el tema base de la política suramericana, el ABC. Resulta preciso comprender entonces que la acción roquista insertaba en aquel entonces a nuestro país en lo más fino de la política, de la geopolítica mundial. A lo que me quiero referir es a lo siguiente. El sentido de la historia nos dice que el roquismo fue una mediación necesaria para la emergencia del movimiento nacional.
las raíces del movimiento nacional contemporáneo surgen necesariamente de experiencias anteriores y se eslabonan con fases políticamente moderadas, incluso conservadoras allá en el tiempo, digamos, no todo fue kirchnerismo siempre. Y con este gran tema de coyuntura, que es nuestra inserción en los BRICS y la integración regional, necesariamente hacemos revisionismo histórico con el sentido de buscar, a ver, los indicios de la conciencia del país para la conformación de su futuro, en el sentido de hallar un conocimiento y un método para la acción y para la forja de la plenitud vivencial del presente como impulso vital hacia la acción ambiciosa de sueños grandes, muchachos. Pero bueno, sabemos que no es tarea fácil la del revisionismo histórico, porque hay que buscar esos indicios en una historia llena de interrogantes, llena de omisiones deliberadas, de trastoques y de prejuicios abstractos, digamos, que dificultan la tarea identitaria. Pero no podremos crear nuestra patria definitiva si no recuperamos primero nuestra conciencia histórica. Por eso necesariamente integramos a Roca y a Perón en esta discusión de los BRICS y la integración suramericana, porque en definitiva aquella discusión original es el origen también de esta misma discusión inconclusa. Por último, Gustavo, te quería preguntar, ¿cómo impacta nuestro ingreso a los BRICS en la política local? Bueno, algo mencionábamos recién, a los argentinos nos interesaba mucho ingresar a los BRICS, y no solo por cuestiones de comercio exterior, también nos interesa por cuestiones de política doméstica. Esto que estamos viviendo con los BRICS despliega a fondo eso que decía Perón, de que la verdadera política es la política exterior. Y sí, preservar la pertenencia de la Argentina al BRICS es una más de las razones por las que hay que salir con toda la furia del mundo a militar el triunfo de Sergio Massa desde cada ámbito. Esto es crucial por lo que nos jugamos, por la Argentina que viene, y lo digo en distintos signos, porque si sufrimos una derrota, bueno, el escenario para el país será fulero y nos perderemos la oportunidad de despegue y crecimiento. Volviendo a Massa, nuestro candidato hoy, a mi modo de ver, es un cuadro político que nada tiene que ver con el traidor o el panqueque señalado intensamente por los cristinistas hace 10 años, si bien Massa ha sido legítimo acreedor de distintos señalamientos y potenciales dudas, pero su comportamiento pasado tributaba en otro escenario que para nada es el de hoy, ni siquiera en el país y mucho menos en el mundo. Es otro cuadro político, Massa, simplemente porque el mundo de hoy no es aquel, como decía, y porque la dinámica de los políticos se da y se encuadra en función a los esquemas domésticos que se van creando producto de la determinación, digamos, de muchas variables, de las complejidades políticas, sociales, económicas y globales, digamos. Sergio Massa, creo yo, es un tipo inteligente, quiere ganar, tiene el deber de ganar, y si lo hace estará más cerca de salir a cazar osos con Putin que jugar al golf con Biden, como lo hacía naturalmente en aquel mundo Menem con Bush padre. Massa sabe del potencial de la Argentina en función de los recursos estratégicos y su inserción en el mundo. Y creo yo que intentará, de ser presidente, obtener beneficios, y veremos cómo los utiliza de ser así. Veremos, estaremos atentos a su desempeño si es presidente y conduce al peronismo. A ver, a esta altura hay que entender que ganar con límites, ganar por poco, ganar con debilidad, por supuesto que hará más lenta la concreción de las transformaciones que requiere nuestro país, eso está claro, pero perder en manos de los enemigos del país significa la reafirmación de las opciones más atrasadas, más retrógradas y más negativas para nuestra gente. Y en consecuencia, compañeros, primero hay que ganar y luego continuar luchando para concretar, bueno, todo aquello que contribuya a la existencia de un país más independiente, más soberano, más fuerte, más justo, digamos. Ganar significa conquistar un terreno mucho más fértil para dar las batallas que restan dar, que el terreno que puede ofrecer para darlas la contra, ¿no? De llegar a conquistar el gobierno. Esta lógica la venimos sosteniendo ya desde el 2019. A ver, para ir cerrando, la multipolaridad que significan los BRICS nos servirá en la medida que podamos construir un polo de poder propio con el resto de los países de la región, tomando
y fortaleciendo la alianza histórica con Brasil, a la que nos referíamos recién, con sus antecedentes en el roquismo y el peronismo, tomándola como núcleo básico de aglutinación, como decía el oriental Alberto Metol Ferré. Y bueno, en este nuevo orden de multipolaridad que aceleró la pandemia, América Latina tiene chance, va a tener soberanía en un modelo global asimétrico, siempre y cuando se logre la unidad latinoamericana, se labure en ello, o se logre el Estado-región, o lo que Manuel Ugarte llamó la patria grande, o Perón el continentalismo, Bolívar la nación de repúblicas y San Martín nuestra patria América. Surge entonces un bloque oriental con capacidad real de ser una alternativa de poder global que puede dar un marco internacional muy favorable para posibilitar un proceso emancipador de Argentina, porque permitirá tener un punto de apoyo externo o un ámbito donde haya una sinergia posible en lo comercial, en lo financiero, en lo científico, en el desarrollo para la defensa, en lo tecnológico industrial, en fin, que pueda neutralizar cualquier tipo de bloqueo, sanción o presión de cualquier naturaleza que puede surgir de Estados Unidos y de Europa. Esperemos, digamos, que este gran paso que significa el ingreso a los BRICS no se frustre con un tropiezo electoral, porque los BRICS son una razón más para incitar a la concurrencia a las urnas en las próximas elecciones generales. Hay que explicarlo a viva voz, ya que se dirimen cuestiones vitales para el futuro de nuestro país, casi como nunca. Estar dentro o fuera de los BRICS es una de ellas, y de acuerdo a quién triunfe en las elecciones nacionales, será el futuro que tendremos. Este evento definirá en lo inmediato si seguiremos siendo un furgón de cola al arbitrio del colonialismo atlantista o con el triunfo de Massa, poder contar con un entente supranacional y regional, poder iniciar un proceso de desarrollo soberano en la región, aprovechando que hay una brecha geopolítica en el mundo que se puede aprovechar en beneficio del país a partir de esta incorporación a las BRIC. Pero bueno, primero hay que ganar las elecciones. Bueno, Gustavo, te queremos ver sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina. Te queremos agradecer un montón por ceder tu tiempo. ¿Algún mensajito que le quieres dejar a la audiencia? Sí, mínimamente decir que, me apoyé en algunos razonamientos y en algunos datos de artículos de Gabriel Fernández de La Señal Medio, del compañero Néstor Miguel Gorojoski, de Damián Descalzo, de Norberto Ricardo Alayón y del gran cordobés Enrique Lacoya, entre otros. Y bueno, nos veremos en 15 días intentando no agotarnos en el análisis coyuntural, sino más bien intentar hacer una recuperación buscando un sentido histórico a los temas de envergadura que atraviesan la vida nacional. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Humor Disquito por la columna del día de hoy. Compañeros, compañeras, un abrazo grande y hasta pronto. Hasta pronto. Saludos. Chau, Chao, chau. chao, Gustavo.